un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Hola, ¿estás aquí? Estás en Salud por la Historia, donde nos tomamos unos minutos para hablar de las cosas que salen mal. Y hoy tenemos, una vez más, una historia del espacio, porque la exploración espacial, cargada de éxitos, cargada de chatarra espacial también por estos días, un montón de restos de satélites y qué sé yo, de cohetes privados que suben y bajan, de estaciones espaciales internacionales, de todo eso, también tiene algunos grandes fracasos. Y Andrés Kalavsky los recolecta y los va contando uno a uno. ¿Cómo estás, Andrés? Aquí coleccionando fracasos como otra gente colecciona, qué sé yo, cartas Pokémon. Un momento, no digas aquello porque tú tienes un gran éxito recién anotado que yo voy a comentar. No sé cuándo la gente va a escuchar esto, pero en cualquier momento que lo escuche, y si lo escucha en Corea del Sur, sepa que puede leer la edición del relato Un poco invisible de Andrés Kalavsky en coreano. Sí. Andrés, qué sí, logro. muy estupendo. Qué extraordinario. Sí. Pero mira, sí, hacia dónde llega tu relato. Para que veas, hasta allá llegamos. Oye, y está preciosa la edición. Está preciosa, es muy bonita. Y así que eres tú y las K-pop Demon Hunters. Y un par de teleseries coreanas. ¿Quién te conoce Blackpink? Claro. No, pero mi cercanía más estrecha con Corea del Sur ahora eres una amiga que vive en Corea del Sur, tú y K-pop Demon Hunters. Así que felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias. Ok, y ahora hablemos de más allá de Corea del Sur. Más allá del planeta incluso. Sí, un poco más allá. Un poco más allá anduvo en algún momento una sonda espacial. Claro, esta era una sonda Mars Climate Orbiter, que era una sonda que la idea era que quedara dando vueltas como la canción de la Rue Morgue. ¿Sigues dando vueltas? Oh. Qué momentazo de los 90. Sí, que recuerdo. Un golpe de años 90. Bueno, esto justamente en los años 90. Se lanzó en 1998, pero es un viaje súper largo. Entonces, recién en septiembre de 1999 iba a entrar a la órbita de Marte. Ya, poco se demoró. Porque iba súper rápido, entre otras cosas, bueno, había gente adentro. Sí, iba a toda velocidad. Un año más. A toda velocidad. Y esta es una sonda que nos iba a dar un montón de información. Un proyecto súper bonito, súper largo, súper grande. Ok. Y entonces va entrando a la órbita marciana. Claro. Y de repente dicen, pucha, quedó como medio abajo en la franja orbital, pero no importa, dale con el látigo, como acomódalo un poco. Dale nomás. Pucha, pero que lo acomodo así como para estacionarse, ¿cachai? Como, dele. Con todo ahora enderece. Un poquito más, vamos, enderece. Tiene espacio. Pero igual que cuando yo me trato de estacionar, siguiendo las instrucciones de corrección, más me desviaba. Wow. Entonces, la sonda se iba corriendo, en vez de corregir el curso, se iba desviando de curso. Hasta que suponemos que o se estrelló o siguió su viaje por siempre en el espacio, pero perdimos comunicación con la sonda. Ojalá que haya seguido, fíjate. Claro, y que junte fotos. Lo que pasa es que nunca sabes cuándo te vas a reconectar. O, como hemos visto en las películas, uno nunca sabe cuándo llega uno al espacio y por ahí que ocupa algo que se encuentra, por ejemplo, con la sonda espacial dando vuelta y, qué sé yo, agarra vuelo, claro. No sé, eso sale en las películas. Pero no sabemos si se estrelló o si salió volando hacia el infinito y más allá, literalmente. Pero, claro, pero la perdimos. La perdimos, pero no era tan fácil porque la estaban como tratando de hacer entrar a la órbita marciana desde acá, desde la Tierra. O sea, a veces uno no puede estacionar el auto, difícilmente podía llegar a la sonda. Claro, es como cuando Gary Medel, alguien se quejó de un partido de la selección y Gary Medel durante el entretiempo, porque le dijo como alguien le tuiteó como hagan un gol malo
Malos y nomás. Gary Medel en el entretiempo le dijo, ¿hace la voz por Malaya? Bueno, algo Bueno, así como que uno se está quejando aquí de que no pudieron enderezar la sonda en la órbita de Marte. exactamente. Claro, Claro, ¿qué quiere pero lo uno? Pero quiero interesante, preguntarte una cosa, ¿cómo uno le da instrucciones a la sonda? ¿Cómo le dice para dónde va? por señales de radio. Perfecto. Churr. Ay, Entonces, perdón, siento la tentación de hacer, como quien hablar en un podcast como el nuestro. ya, como un walkie-talkie, así como, 10-4. es que estoy, claro. Aquí vamos a Bueno, insertar efectos especiales de comunicación de radio. Bueno, entonces, claro, pero ya, pero ¿por qué no lo logran? no lo logran porque no se logran poner de acuerdo. En el fondo es una falla de comunicación entre personas esto. Y esto es súper interesante, porque alguna vez conversamos que los gringos están dispuestos a cualquier cosa en vez de usar el sistema métrico decimal. Los gringos no miden en centímetros, en metros, usan esas cosas absurdas como yardas, pies, millas. Que entienden ellos nomás. Ahora, ellos ¿Que son como entienden 200 ellos millones nomás? de personas, pero igual entienden ellos nomás. Pero ellos nomás, porque el resto del mundo usamos el sistema métrico decimal, que es un sistema mejor. Vamos a hacer como, nada aquí como, bueno, tú tienes derecho a tu opinión. No, el sistema métrico decimal es mejor. Fin. Ya, espérate, excepto en algunos casos, porque uno también se salta el sistema métrico. A veces uno pide 2/4 de algo, Ah, tú o te lo un saltas. poquitito No, más pero para cuando uno allá, pide un cuarto. o cuando uno dice como, no, uno también ocupa. Y los británicos No, pero ocupan cuando uno pide cualquier un cuarto de cosa. jamón, ese es un cuarto de kilo. No, sí, un cuarto jamón sí, pero a veces uno dice como un poquitito de jamón. Ah, O no bueno, mucho. sí. No, ¿sabes cuál es la medida que odio? No ¿Cuál? mucho. ¿Cuánto es no mucho? Es como, no, Ya, es pero que sí, nadie, quienes pero servimos nadie almuerzo construye a una sonda veces, espacial con no mucho. bueno, no sé, parece que sí, considerando los resultados, parece que la estaban estacionando como no mucho y un poquitito. Pero no, tú dices, podrían haberla estacionado en, muévase 2 metros hacia arriba, 3 metros para el Claro, lado, 15 centímetros, ya. Y en vez de eso, ¿qué hacían? lo que pasa es que lo interesante es que la NASA sí usa el sistema métrico decimal porque la NASA tiene que dialogar mucho con cosas internacionales. Ah, entonces estaban Y como bien, el po. sistema métrico decimal es el que usamos todos los demás y es mejor, entonces la NASA lo ocupa. Pero la NASA también tiene que encargar cosas a otros proveedores. Y en este caso le encargó un pedazo de software a una empresa que se llama Lockheed Martin, que son los que hacen los F-16. Entre otras cosas, un montón de armas. Hacen un montón de cosas. Ya, Entre otras ya, cosas ganan mucha plata con las guerras. sí, claro, ya, pero más o menos saben de medidas, deben saber. Claro, pero ellos funcionan con el sistema imperial. Entonces ellos calculan en yardas, en millas, en pies. Y entonces, en algún momento encargaron este pedazo de software a Lockheed Martin y la NASA asumió que iban a hacer la conversión y entonces, porque era el software que manejaba los impulsos de la nave, sí, como cuánto le echaba para adelante. Entonces, los impulsos se pueden medir en el sistema métrico decimal en newtons, ¿sí? Newtons de fuerza, Sí. una medida de fuerza. Pero el software los medía en libras. Ok, estamos como en M2 aquí en la prueba que nadie podía contestar este año. Claro, Pero te entiendo, te entiendo. pero ¿cachai? Que Iban es con como, medidas de sí, fuerza distintas. claro. Entonces, O sea, uno pensaba que se estaba moviendo 3 metros y y lo que estaba pasando es que se estaba moviendo 3 centímetros. ok. Uno No había decía, cómo entender. aplícale 2 kilos de fuerza y los otros estaban aplicando 2 toneladas. Pero, ¿Sí? pero, oye, terrible. Terrible. Pero lo que es interesante es que finalmente la NASA logró averiguar cuál era el problema y logró ponerse de acuerdo que de ahí en adelante cualquier proveedor tenía que usar el sistema métrico decimal. Pero entre medio habían perdido la sonda. Bueno, sí. Pues. Ya, pero, o sea, imagínate, yo no hago sondas en la casa, pero lo que puede costar construir una sonda espacial y mandarla para Marte, todo eso perdido porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo en qué sistema iban a ocupar. No tenían Claro, el mismo lenguaje. por eso en estos momentos que estamos cerca del fin de año es importante ponerse de acuerdo en las medidas de las cosas, cómo estamos midiendo las cosas. Ah, pero es que eso, es que uno otra cosa es como elegir lo que uno quiere para medir. Eso es otra cosa. Pero sí, tienes que tener una medida. Estoy pensando en la temperatura. Por ejemplo, hay países que hablan de Fahrenheit. Claro. En Estados Unidos, de nuevo, claro. Sí, Cuentan po. en Fahrenheit, ¿o no? Entonces, yo
cuentan en Fahrenheit y entonces uno tiene que Estando saber. allá, nunca he sabido qué temperatura, qué temperatura esperar para el día siguiente, porque el cálculo entre los Celsius y los Fahrenheit es un poquitín complicado. Es súper complicado. Yo por eso trato de acordarme que los 100 grados Fahrenheit son los 37, empieza la fiebre. Y de ahí ya, claro, por el libro. Ah, y ahí te vas ubicando. Mira, un hombre muy sabio. Con razón estás traducido al coreano, Juan Andrés Kalavsky. Oye, una pregunta más, pero tú eres un hombre de recetas, un cocinero constante. Sí. Ya, ¿y ahí cómo lo haces? Bueno, con la cucharadita. Uy, Por es un ejemplo, yo cacho. cuando es como cucharadita, cucharada y media cuchara, yo ahí ya, ahí quedo perdida totalmente en la receta. Es un cacho además porque las cucharas gringas y las cucharas de otras partes son de distinto tamaño. Ah, ¿viste? ¿Y qué hay de la Entonces taza? no, es un problemón. Y además las medidas volumétricas son muy inexactas en la cocina. Claro, y además, bueno, depende de la temperatura y otras cosas. Pero, una cosa más, ¿Mm? ¿te has fijado cómo han crecido las tazas? Claro, bueno, hay un estudio bien bonito, de nuevo, para gringos, en que el plato principal era como del tamaño del plato de pan hace unos 100 años. Ah, ninguna duda. Entonces Ninguna duda. hemos ido aumentando las porciones, entonces ahora tenemos tazas enormes, platos enormes, y así comemos más, pues, porque uno se guía, porque uno tiene cues visuales para comer, uno se guía por el tamaño de las cosas, Claro, el claro. tamaño relativo, digamos. Sí, pero yo creo que en Chile lo que era antes tomar un tecito, es que la otra vez vi tazas como taza antigua, taza fanalosa, taza losapenco. Claro. Es chiquitita, chiquitita. Sí, pues, son Y chiquititas. como la comparas como lo que hoy se llama como el mag, que es como litro y medio, cualquier cosa. Enguatado de té. Pero hay cosas Enguatado. peores que están enguatados de té. Andrés Kalavsky. Mande. La historia de la sonda espacial de la NASA, que quería estudiar el clima, la atmósfera de Marte, pero que no llegó a ninguna parte, o quizás al infinito, debido a que no se pusieron de acuerdo en cómo iban a medir la distancia. Estas cosas pasan. Y les Vamos a hacer cuentan 2 Andrés libras Kalavsky. de té. Bueno, No, una tacita. No me sirvas mucho. ¿Cuánto no es mucho? Andrés Kalavsky, hasta la próxima. chaito. Chao.